Como saben, el día de hoy vamos a estar compartiendo una, una charla que es sumamente, desde nuestra perspectiva, pertinente para las circunstancias que pasamos el día de hoy, sobre todo no solo por el tema de COVID y la parte de salud mental, sino también porque coincide con un periodo donde se establece aún en estas circunstancias, pues obviamente la necesidad de avanzar en el tema que vamos a estar revisando. Entonces, sin dar más vueltas, iniciamos. Quienes vayan integrándose, les reiteramos la bienvenida. Ya planteaba Arturo la dinámica, preguntas, comentarios, si les parece, para generar un flujo, los podemos establecer para el final de la sesión. Siéntanlo como un espacio abierto, un espacio suyo, donde en algún momento cada uno podrá tener, dentro de lo posible, la oportunidad de externar sus opiniones. No importa si no coinciden con lo que aquí se presente, creo que lo importante es enriquecer nuestra percepción sobre este tema que es sumamente importante. Muy bien, entonces iniciamos. La charla de hoy la denominamos como NOM 035. Particularmente nos enfocamos a la parte de los factores de riesgo psicosocial como una materia de suma relevancia, y sobre todo porque de alguna manera es este punto el que da sentido propiamente a lo que la norma establece, ¿sí? Entonces vamos a generar una revisión en términos generales de lo que representa este concepto dentro de la propia norma, y sobre todo, y más importante, buscando establecer una relación de estas condiciones que estamos viviendo precisamente con la relevancia que tiene la NOM 035. En primer término, nada más como referencia a la pregunta que pudieran estarse haciendo de quién es NU, simple y sencillamente decirles que NU es una comunidad de aprendizaje, una comunidad donde lo que buscamos es generar convergencia entre aquellos que nos apasionamos por todos los temas relativos a salud en el trabajo y desarrollo organizacional, particularmente en materia de salud, en lo que corresponde a lo que se denomina como psicosociología, como psicología de salud ocupacional, y que tiene un enfoque dirigido en lo específico al tema de la salud psicológica o salud emocional en el trabajo. Y lo que hacemos en NU es brindar formación y consultoría, esto caracterizado por un sentido profesional y ético. Importante decir, somos un grupo de personas, como lo mencionaba Arturo al inicio, que tenemos participación en otros emprendimientos, pero consideramos que en estos momentos, pues obviamente es muy importante sumar esfuerzos para generar de alguna manera un mayor impacto en un sentido positivo. Lo mismo por ahí, escucharon ustedes a Carlos, agradecido con Siskiyur por su participación, también un actor importante en este ejercicio de generar comunidades que se interesen por el tema de la salud en el trabajo. Por lo tanto, agradecerles sobre todo por el hecho de aceptar la invitación, y iniciamos propiamente con la presentación. Nada más comentarles, por ahí escuchamos un micrófono abierto, invitamos si nos pueden apoyar, verificando si los tienen cerrados para no afectar la calidad del audio. Muy bien, me gustaría empezar esta charla haciendo referencia a esta frase que a mí me gustó, sobre todo porque la considero muy pertinente en los momentos que estamos viviendo. La frase es sencilla, pero sumamente reveladora en los términos que de alguna manera estamos experimentando. El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo, y precisamente creo que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Una condición nueva, desconocida en cierta medida, sobre todo por el tamaño que esto ha ido tomando, pero creo que también en estas condiciones existe la oportunidad de poder generar un ejercicio de reflexión y poder entender cuáles son
los recursos que a nivel personal o a nivel social tenemos para poder salir avantes de este reto. Y este tema también tiene mucho que ver con lo que está pasando precisamente en el mundo del trabajo. Esto está implicando que a nivel de las empresas, a nivel de las representaciones de trabajadores, se generen ciertos cuestionamientos acerca de qué es lo que viene, qué implicaciones tiene para el estado de normalidad que hemos estado de alguna manera disfrutando durante mucho tiempo, dado que esto lo que ha provocado precisamente es un cambio en el estado de las cosas. Y desde ahí precisamente tomamos, y en lo particular yo me intereso por abordar el tema de la norma 035, dado que no es lo mismo hablar de este tema en el mes de abril que haberlo hecho en el mes de octubre del año pasado. Es sumamente importante entender que COVID-19 tiene a nivel de este fenómeno una serie de implicaciones a nivel social sumamente significativas, y es claro que no queda fuera o no es ajeno de esos efectos lo que sucede propiamente en el espacio de trabajo. De ahí que sea importante, seguramente ustedes lo han estado escuchando y lo han leído en muchos medios informativos, las implicaciones que esto está teniendo a nivel del trabajo. ¿Qué datos tenemos? Y les ofrezco una disculpa si inicio con esta información. No es con la intención de querer en un momento dado generar estados emocionales un tanto no tan favorables, pero yo creo que el reconocimiento es indispensable para poder entender cuáles van a ser las decisiones que tendrán que tomarse ante esto que es una realidad. Estas son previsiones. Y sí es importante hablar de ellas porque precisamente desde aquí es como se va a poder construir ese nuevo estado de las cosas y obviamente poder determinar qué va a pasar con la forma en que se ha organizado el trabajo hasta marzo de este año. Datos. Por ejemplo, tenemos por datos del Fondo Monetario Internacional que COVID más o menos se estima va a hundir a nivel global el PIB en un 3%. Y quizás eso, para los que no somos economistas, no tenga mucha, digamos, significado de primera mano, pero sí implica asociarlo con otros indicadores. El hecho de que se hable de que el PIB puede bajar un 3% nos lleva a la referencia de que esto se va a traducir más o menos en 13 millones de desempleados, sumados a los que ya hay. Es decir, a la tasa de desempleo que existe o que existía antes del problema de COVID, se sumarán 13 millones, lo que pudiera oscilar, según datos de la OIT, entre un 7.7 y un 18.3 millones de desempleos. En el caso de la región de América Latina, que es la que nos interesa, se estima que se incremente el número de personas pobres en un valor de entre 185 a 220 millones de personas. Y no hablamos aquí de los que entran en la categoría de pobreza extrema. Y por último, el SAT establece en un escenario sumamente positivo, porque como ustedes saben, otros organismos hablan de un escenario no tan favorecedor, donde se dice que el crecimiento de nuestro país va a rondar entre un menos 3.2 y un 0.1% en este año. Honestamente, ya no quise poner más datos, mejor les dejo esta frase motivadora. Ante esa realidad, tenemos que empezar a generar, si es que no lo hemos hecho y si ya lo estamos haciendo, con la conciencia de esto que está presente, pues obviamente una, digamos, generación de ideas para solventar de la mejor manera los retos que se nos vienen a nivel social y sobre todo a nivel del espacio de trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto propiamente con la norma 035, con los factores de riesgo psicosocial? El punto interesante aquí es entender que es importante, y sobre todo porque eso es lo que plantea la norma,
Debemos gestionar el bienestar mental en el trabajo en momentos de crisis, en momentos donde se nos habla de esas tasas de desempleo, de modificaciones al interior de las empresas, derivado precisamente de esta etapa de crisis. Y la pregunta es, ¿por qué y cómo gestionar la norma 035 ante un escenario como el que se está presentando? Yo pudiera caracterizar esto en términos de apreciación, digamos un tanto la respuesta por parte de las empresas, por ejemplo, en torno a cómo nos relacionamos con la norma 035 previo a el fenómeno de contingencia y a lo que estamos viviendo en la actualidad. Desde mi perspectiva, en definitiva, tenemos que modificar el abordaje y la atención que le prestamos a este tema, considerando las circunstancias apremiantes que estamos viviendo, sobre todo porque entendemos que es precisamente en materia de salud mental donde más trabajo se va a tener que hacer dentro de las empresas. Y es precisamente en ese, digamos, en ese concepto donde la norma aporta precisamente recursos para poder favorecer las medidas o las acciones a generar en este entorno un tanto o mucho o ampliamente complicado. ¿Cuál ha sido el contexto que hemos tenido con relación a la norma? En primer término, como ustedes saben, en el 2018 la NOM se publica el 23 de octubre y el 23 de octubre del año pasado la NOM entra en vigor, ¿sí? Se habilita a nivel de vigilancia la parte de supervisión o de inspección por parte de esa secretaría para determinar si las empresas cumplieron durante el periodo de octubre del 2018 a octubre del 2019 con los requerimientos para la primera etapa. El caso de la política, el caso de contar con un medio para poder denunciar casos de violencia, etcétera. En diciembre del 2019 se viene este problema de COVID, específicamente en Wuhan, en China. Nos llega todo esto para marzo de este año. Obviamente, entre octubre y marzo, seguíamos en este ejercicio de preparación con relación al tema de la norma. Quienes nos dedicamos a este tema, observamos cómo de repente se detuvo en cierta medida el ejercicio de planeación que se tenía con relación a la atención a esta temática, y ya declarada la contingencia, la pandemia, la declaración de emergencia, se para absolutamente todo en seco, ¿sí? Entonces tenemos un flujo donde empezamos como queriendo calentar motores, algunos respondiendo de manera tardía, y de repente nos topamos con esta pared de un tamaño considerable y nos lleva a la pregunta. Como les decía, no es lo mismo hacerse este planteamiento, cómo gestiono la norma en las circunstancias de no COVID y cómo hacerlo ante las circunstancias que se presentan en este momento. ¿En qué me debo enfocar? ¿Dónde debo poner mi atención? Sobre todo porque hay que considerar algo. La UNAM, en base a declaraciones de investigadores de la propia institución, y no solamente ellos, distintas, estos especialistas lo han estado mencionando, muy probablemente la forma en que hemos visto la dinámica social a partir de este fenómeno va a cambiar. Y en términos literales, un investigador del UNAM decía, nada será igual. Muchas cosas van a cambiarse. Y eso obviamente también corresponde al contexto de trabajo, ¿sí? Y aquí, desde mi perspectiva, vale la pena hacer esta acotación. Cuando más se requieren de estructuras de respuesta para la atención de la salud mental del trabajo, nos damos cuenta de que pocas empresas cuentan con ellas. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿y entonces por qué se gestiona la NOM 035? ¿Para qué queremos llevar a cabo un ejercicio de cumplimiento de esta norma? Entendiendo, por un lado, que la norma se enfoca en esencia
a promover el bienestar psicológico, mental en el trabajo, pero por otro, que dadas las circunstancias del momento, lo que va a ser más apremiante en materia de salud, además del tema propiamente de COVID, es lo relativo a la salud mental. Es decir, tendremos una población de riesgo, que vamos a ser todos, en torno a la posibilidad de contagiarnos de COVID, pero por otro lado también vamos a tener a la misma población expuesta al desarrollo de o al deterioro a nivel de su salud mental, con la posibilidad de generar estados a nivel de trastornos afectivos, de ansiedad, etcétera, que se van a ver reflejados dentro del contexto laboral. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos para esto? Y valdrá decir aquí que quizás no lo hicimos porque no sabíamos que esto iba a suceder. Y ahí la pertinencia de responder en el momento, sobre todo considerando que cuando hablamos de la norma, esta, en términos de implementación, consideró que las acciones tendrían que haberse iniciado en octubre del 2018. Se entiende de manera, pues, en un sentido amplio, que obviamente hay planeaciones, hay temporalidades dentro de cada organismo, y en ese sentido hubo algunos que respondieron adecuadamente, incluso que llegaron a contratar dentro de su estructura psicólogos clínicos, pero hubo otras organizaciones que no lo hicieron. Y quizás en este momento incluso aún siguen sin pensarlo, y si esto no era parte de sus prioridades, quizás dejó de serlo. El tema está en que a esta pregunta de por qué se gestiona la norma, habríamos que considerar que tendríamos que avanzar, y más adelante voy a tocar este punto, en términos de la definición, ¿por qué hacer gestión de la norma 035? Por cumplimiento, porque entendemos el beneficio implícito que contiene a nivel de promoción del bienestar emocional, ¿sí? Por un sentido, digamos, en una materia comercial, por exigencia de otros, que me lleva a generar este interés por gestionar. Dando continuidad a este punto del contexto sobre la norma, aquí valdría la pena establecer de manera específica y haciendo la relación con los factores psicosociales, de qué trata propiamente la norma 035. Ya que hablamos de elementos específicos, presencia de factores en el ambiente del trabajo que al interactuar con un huésped pudieran generar algún tipo de deterioro en la salud. Lo mismo que estamos viendo en este caso con COVID. Ahora bien, si hablamos propiamente de factor psicosocial, que es a lo que se enfoca la norma, lo que busca establecer, en este caso la norma 035, mediante el ejercicio de identificación, es cómo se da la interacción entre las condiciones y el ambiente de trabajo y las características de las personas que están en ese ambiente para determinar percepciones que en un momento dado pudieran llegar a afectar tanto la salud como la satisfacción y el desempeño. Vuelvo al punto. Esta apreciación en términos de condiciones de ambiente de trabajo y características personales definitivamente no son las mismas en octubre del año pasado, en octubre del 2018, que en abril de 2020. Todo cambió. Y en ese sentido tenemos que generar una mente más abierta para entender las implicaciones que trae consigo el hacer este ejercicio de gestión. Tenemos en torno a la implementación diversas referencias acerca de cómo atender lo que la norma establece genera beneficios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Finlandia, Canadá, Colombia, Australia, países que de alguna manera han avanzado con antelación en la atención de todos estos temas de salud mental y comprenden de manera más específica o más clara el beneficio de atender lo que normatividades de esta naturaleza dan, en este caso,
a las organizaciones de trabajo. En el caso particular de todos aquellos países que ya vienen trabajando y particularmente las empresas que han optado a nivel de compliance el cumplimiento de esta normatividad, pudiéramos de algún modo establecer, como hablaba ahorita en materia de motivaciones, que muchos de ellos, atendiendo a la pregunta de por qué gestionar, por ejemplo, la norma 035, por qué en esos lugares dar atención a todos estos mecanismos reguladores del estado de las cosas en el ambiente de trabajo a nivel de la salud mental, pues que lo hacen porque entienden perfectamente que hay un favorecimiento para los negocios. Es decir, hay un retorno directo hacia la inversión que se hace en esta materia. Y hay diversidad de estudios que han generado indicadores en ese sentido. Obviamente también se entiende el elemento del compliance, el cumplimiento legal, el dar atención a el requerimiento a nivel de las estructuras jurídicas de cada país para avanzar en el despliegue de medidas que permitan estar alineados a lo que se solicita en esta materia. Y pudiéramos hablar también de un beneficio social, en términos de una responsabilidad social corporativa que se manifiesta primariamente en la comunidad que compone a la propia empresa. Obviamente tener colaboradores sanos en este nivel trae también un beneficio a nivel social que se hace evidente en la estructura familiar, en la estructura comunitaria, y eso pues obviamente nos conviene a todos. Por lo tanto, se entiende que bajo estas premisas, pues todos ganamos. Todos generamos beneficios en todos los niveles, en todas direcciones. ¿Cuál ha sido, digamos, la propuesta que se ha generado particularmente para nuestro país? Pues lo que hemos visto que ha sucedido a partir del año 2015 en relación a lo que ha llevado a poder construir lo que hoy tenemos como norma 035. Primero con la etapa de diseño, ¿sí? Ahí empujó y encabezó en su momento el maestro Jorge Siles como coordinador de PRONAVEC, donde a raíz de la publicación del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene se empieza con una serie de foros, se recaba dando una participación a todos los actores interesados en el tema, con el objetivo de obtener inquietudes en torno a esto y desde ahí avanzar para la construcción de lo que se puso en marcha a partir de octubre del 2018 y que entró, como les comentaba anteriormente, en un proceso de vigilancia a partir de octubre, 23 de octubre del 2019. Ahora bien, ¿qué características tiene la norma 035? Aquí vamos a tratar de hacer una fotografía que contenga estas referencias en un solo momento. Y en primer término, hablar de que el alcance de esta norma es para aplicación absolutamente en todo el país, le aplica a todas las empresas y tiene como objetivo identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. No hay distinción en términos de la obligación de cumplimiento, le aplica absolutamente a todos los sectores, no importa si es turismo, si es servicio, si es industria, si es minería, a todos les corresponde dar cumplimiento a este tema. Y también considerar en ese sentido que las obligaciones se presentan de manera diferenciada. Como ustedes saben, esto depende de la cantidad de empleados que tenga cada organización, partiendo de una primera obligación para empresas de 1 a 15 empleados, una segunda para empresas con 16 hasta 50 y un tercer grupo donde se tengan 51 empleados más, que lo más representativo en esa diferenciación es la acción de llevar a cabo evaluaciones. Ahora, ¿qué nos requiere en este sentido
la NOM 035. En primer término, ustedes lo han escuchado y han seguramente leído mucho de esto. Lo que nos solicita es una política que tiene que estar establecida, implantada, que se mantenga y que se difunda en el centro de trabajo y que no puede ser, digamos, sustituida por algún otro elemento o documento que contenga alguna referencia a la promoción del bienestar laboral. Dígase políticas de calidad, incluso políticas de seguridad. En el caso de la norma es específica al plantear que debe haber una dedicada propiamente a este tema de lo psicosocial, lo cual para mí es sumamente positivo. Otro requerimiento es identificar y evaluar. ¿Qué nos pide identificar? En primer término, habla de generar una identificación y análisis sobre los factores de riesgo psicosocial. Y aquí vale la pena hacer una precisión en torno a los cambios que hubo entre el proyecto y la versión final de la norma. El concepto análisis se incorpora ya para la versión final, desde mi perspectiva sumamente positiva, porque obliga a que las empresas de alguna manera tengan conocimiento a conciencia de cuál es el resultado de esa identificación. Además de, a partir de ese análisis, poder determinar, en base a su nivel de riesgo, acciones específicas que permitan, en un sentido real, el favorecimiento de las condiciones que pudieran estarse presentando en el ambiente de trabajo. Adicional a esa identificación y análisis, pues también nos solicita llevar a cabo una evaluación del entorno organizacional, esto aplicando específicamente a las empresas que tengan 51 empleados o más, y también nos requiere el llevar a cabo una identificación de trabajadores que hayan sido sujetos a un evento traumático severo durante o con motivo de trabajo, y entre ellos, como saben, se habla de eventos como asaltos, secuestros, muertes, accidentes, amenazas, violencia, etc. También nos requiere llevar a cabo medidas de prevención y de control, que no son lo mismo. En primer término, las acciones de prevención, incluso en cumplimiento, se establece que estas debieron haberse ya cumplimentado a partir de octubre del año pasado. Y las medidas de control, estas son sujetas al resultado de la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, indispensablemente tenemos que llevar a cabo la identificación para determinar cuáles van a ser las medidas de control que tendrán que realizarse dependiendo del nivel de riesgo, sobre todo si estamos en un nivel medio, alto o muy alto. También nos solicita el practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, particularmente para aquellos colaboradores que manifiesten alguna afectación por exposición propiamente a estos factores de riesgo psicosocial. Y por último, difundir y proporcionar información. Aquí agregaría, nos faltó por aquí, la importancia de llevar un registro documental de todo aquello que se esté llevando a cabo en esta materia, sobre todo porque en la parte inspectiva, los recursos a los que va a acudir la autoridad van a ser fundamentalmente dos. Uno, precisamente la evidencia documental con la que uno cuente, y dos, el ejercicio de las entrevistas, acceder a colaboradores para validar si lo que se manifiesta realmente se está presentando en la empresa. Muy bien. Esto, les decía, tratando de caracterizar qué es lo que contiene la norma, qué nos pide, y de alguna manera, como pueden ver aquí, nos da recursos para poder hacer esta gestión en términos de promover el bienestar psicológico dentro del contexto de trabajo, teniendo en cuenta que esto se va a conseguir a partir de una aplicación comprometida, una aplicación que realmente esté dirigida a generar estos beneficios. Y esto yo lo asocio mucho precisamente con este tema de la motivación. ¿Por qué gestionar la norma 035? ¿Para qué identifico? ¿Solo para cumplir o con la intención de poder caracterizar cuál es el estado en el que se presenta mi organización y determinar el número de factores de riesgo que en un momento dado pudieran provocar un malestar a nivel emocional o también físico en nuestros colaboradores? Pero también importante el avanzar en la consolidación de una cultura laboral
que entienda la relevancia que tiene la salud mental como condición determinante para poder establecer esas, digamos, vale la redundancia, condiciones favorecedoras para el logro de los objetivos que la propia organización tenga. No podemos dejar fuera de la lógica de gestión de una empresa la salud, sobre todo porque en estos momentos podemos observar, incluso a nivel de preocupación de quienes se dedican a temas de vigilancia epidemiológica, que no solamente es un problema lo que está sucediendo con COVID, es un problema lo que está sucediendo también a nivel de la salud mental de la población. Población que trabaja y que en ese estado de alteración, en su momento va a llegar a los centros de trabajo. Muy bien. Ahora, centrándonos de manera específica dentro de todos estos elementos que contiene la norma, y es aquí donde nosotros queremos generar la reflexión en torno a un tema específico, porque definitivamente son muchos los que se abordan en la norma, nos dirigiríamos en lo particular a los factores de riesgo psicosocial. ¿Cuáles factores de riesgo psicosocial son los que están incluidos en la norma 035 y que nos pide en su momento generar su identificación para determinar nivel de presencia, nivel de percepción, en estado de percepción, y posteriormente, dependiendo del nivel de riesgo, pues obviamente llevar a cabo un programa para desplegar medidas de control? En primer término tenemos las condiciones de trabajo, tenemos la carga de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, la jornada de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. También tenemos la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo, y por último la violencia laboral. Como ustedes saben, hay 6 variables que corresponden al entorno organizacional favorable, aspectos que no tocaríamos en esta presentación, sino que nos centraríamos específicamente en estos factores de riesgo. Y solamente como repaso, para tratar de establecer a qué aplica cada uno de ellos, en primer término, hablaríamos de condiciones en el ambiente de trabajo, tal como lo define la norma, como aquellas condiciones peligrosas e inseguras o eficientes e insalubres, es decir, condiciones del lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. Aquí pueden considerar aspectos como condiciones físicas, por ejemplo, que en un momento dado pudieran derivar en una afectación en la salud del colaborador por exposición a esas condiciones. También tenemos la carga de trabajo, donde se hablan de exigencias que el trabajo impone y que exceden la capacidad del trabajador. Estas pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas, mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. Y esto quizás lo estamos viendo en este momento un poco con relación, por ejemplo, al tema del home office o el teletrabajo, en términos de la dinámica que se está generando a nivel de cumplimiento, en términos de horarios. Sobre todo aquí tendríamos que hablar de un componente como el de género, donde se suma en un mismo momento, en un mismo ambiente, las exigencias propias del trabajo para aquellos que están haciendo el home office, pero también las exigencias propias de la casa, ¿sí? Y eso tiene implicaciones en algunos de estos niveles. También la falta de control sobre el trabajo, que es la escasa o inexistente posibilidad que tiene un trabajador para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Una limitación para que él pueda en un momento determinado influir en la forma en que puede realizar el trabajo que realiza, obviamente entendiendo que el proceso lo permite. Y creo que incluso en algunos casos ha habido confusión en ese sentido, pensando que el control es aplicable de manera universal, pero aquí sí es importante entender que esto también se ve sujetado o supeditado a las posibilidades del mismo proceso. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en este caso hablamos de una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de duración y de horario de la jornada.
Lo estamos viendo en este momento en términos de la variabilidad. Se ocupa uno por las mañanas, se ocupa por las tardes, puede seguir incluso trabajando por las noches, atendiendo correos, respondiendo solicitudes, y eso tiene un efecto sobre la duración. Ojo, aquí quisiera yo matizar en términos de esta característica que no es un fenómeno que se pudiera establecer como propio lo que estamos viviendo ahorita. Creo que dentro de la denominación jornada, anteriormente veíamos este fenómeno muy arraigado en términos de la permanencia del colaborador dentro de su oficina. Pero además que esa jornada no se limitaba solamente a la presencia física en ese espacio, sino que las responsabilidades también traspasaban esa frontera y eran llevadas a el espacio personal, al familiar, y se daba continuidad a la atención de unas obligaciones en materia de trabajo. También tenemos la interferencia en la relación trabajo-familia. Este es un punto que es importante precisar, sobre todo porque suele haber una confusión en términos de la direccionalidad. Muchas veces se piensa que esto va más en términos del efecto que tiene la, digamos, relación familiar en torno a la calidad del trabajo que lleva a cabo una persona. Aquí la norma, de manera específica, lo que refiere es conflictos entre las actividades de la familia o personales y las responsabilidades laborales. Y este es el punto fino. Es decir, cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o se tiene que elaborar fuera del horario de trabajo. Es decir, hablamos de interferencia cuando las responsabilidades laborales invaden el tiempo que es exclusivo o está dedicado a la atención de las actividades propiamente de familia o personales. El liderazgo negativo, hablando propiamente de las relaciones entre patrón, representantes, trabajadores y que de alguna manera influyen en la forma en la que se realiza el trabajo y en las relaciones de las áreas de trabajo. Y esto se vincula directamente con actitudes agresivas, impositivas, a la falta de claridad de las funciones en las actividades y al escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación de desempeño. Fenómenos, hay que reconocerlo, que si hablamos, por ejemplo, el último caso en términos de reconocimiento y retroalimentación, suele presentarse no visto como un problema porque en muchos de los casos se asume como una condición normalizada donde se entiende que la persona vaya a hacer su trabajo y por esa responsabilidad no tendría que haber necesariamente un reconocimiento. Las relaciones negativas en el trabajo, donde hablamos de la interacción que hay en el contexto laboral y toca puntos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros para la solución de problemas relacionados con el trabajo, las características desfavorables de esas interacciones y aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo en equipo y apoyo social. Sobre todo este último punto, entendiendo que el apoyo social en este momento es sumamente relevante. Es importante entender que el apoyo social al final va a ser un mecanismo pensando en qué hacer para lo que viene, y lo toco más adelante. El apoyo social se va a convertir en un recurso sumamente valioso. De hecho, hay una investigación que se hizo con médicos en Wuhan en términos de la experiencia que ellos tuvieron al dar la atención en relación a el estrés experimentado y el desarrollo de algún efecto a nivel de salud mental, y se encontró que un mediador muy efectivo para poder evitar el desarrollo de condiciones desfavorables a nivel de salud era precisamente el apoyo social recibido por los compañeros de trabajo, por los directivos, etc. Y por último tenemos la violencia laboral a nivel del acoso psicológico, a nivel del hostigamiento, malos tratos, entendiendo que la violencia laboral, la norma la conceptualiza en estos términos. Hablando de acoso, otros lo denominan como mobbing, como aquella conducta sistematizada donde un individuo tiende a querer afectar a otro, pero mediante un mecanismo planeado, muy bien establecido. Incluso hay una investigadora en el tema francesa que habla que el objetivo
principal de un acosador en estos términos se dirige de manera específica a la destrucción de aquella que él ve como su víctima, como su contraparte. También tenemos el hostigamiento, donde referimos este tipo de violencia, aquella que se da, sobre todo cuando está sujeta a relaciones de tipo jerárquico, ¿sí? Y por último están los malos tratos, que es las burlas, las ridiculizaciones, conductas de esta naturaleza que se puede dar en cualquier nivel, y que obviamente su presencia y la experiencia que la recibe en un momento dado de no atenderse puede generar afectaciones significativas. Recapitulando, pues hablaríamos aquí que la norma 035 en materia de factores de riesgo psicosocial aborda estos 7 en lo particular: las condiciones de trabajo, la carga de trabajo, el control sobre el trabajo, la jornada y la turnicidad, la interferencia familia-trabajo, el liderazgo y las relaciones interpersonales, y también nos habla de la violencia laboral. Aquí hay que tener en cuenta una situación, y creo que para mí esto resulta significativo, trayendo a cuenta este momento por el que estamos pasando. La forma en que trabajamos se ha visto afectada, por lo que se ha modificado la forma de organizar el trabajo. Y esto me trae a la memoria una referencia que me hacía una de mis maestras en maestría cuando hablábamos de factores psicosociales. Quizás por aquí hay algunos otros psicólogos, como en mi caso. Yo recuerdo que ella hacía siempre la referencia, dirigiéndose a mí, que era indispensable en un momento dado tener que modificar un poco el chip de psicólogo para entender que los fenómenos a nivel de salud, particularmente mental en el contexto laboral, no tienen que ver de manera particular con lo que la persona tiene, aún entendiendo que el concepto se habla de características personales, sino sobre todo de la forma en la que el trabajo se organiza. Cuando hablamos de NOM 035 y cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, de manera particular nos estamos refiriendo a cómo es que se organiza el trabajo y no qué características presenta en lo específico cada colaborador para determinar en un momento dado lo que pudiera generar a nivel de afectación el estar expuesto a ciertos ambientes. Esto lo comento por ciertas apreciaciones, incluso estrategias que se establecen donde la atención se dirige solamente a esas características de la persona, pero no se suma en términos de estrategia el abordaje de la organización de trabajo. Y en este momento sí es importante hacer esta recapitulación sobre los 7 factores de riesgo, viéndolos como componentes de esa organización, por esto, porque la forma en que se organiza el trabajo, en términos de lo que se dice, va a cambiar. Incluso se habla de que este tema de la cuarentena no es un fenómeno que vaya a terminar el 30 de mayo. Hay investigadores, lo acaba de comentar un grupo de investigadores de Harvard, donde ellos en ejercicios digamos, proyección, hablan de que incluso pudiera todavía haber cuarentenas, digamos, escalonadas, diferenciadas en países, dependiendo de brotes de la enfermedad, hasta el 2022. Y esto se asocia particularmente a la falta de vacunas y de un tratamiento específico para poder atender y revertir los efectos que está teniendo la enfermedad. Por lo tanto, estas circunstancias definitivamente van a influir en la forma en la que percibimos este contexto en el que hemos estado normalmente desenvolviéndonos. Y aquí vale la pena hacerse muchas preguntas, sobre todo porque lo que caracteriza en torno a esta organización del trabajo que hemos venido observando durante mucho tiempo y que de repente se topa con esta pared, pues está en este momento caracterizado por lo que en su momento algunos denominaron como un contexto VUCA,
Este es un acróstico de una palabra en inglés, donde cada una de las letras que lo componen tiene un significado específico, y hablaríamos que la gestión de estos factores de riesgo psicosocial, los cuales contiene propiamente la norma 035, en este momento se ven caracterizados por un entorno que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. En octubre no teníamos esta volatilidad, no teníamos esta incertidumbre, no teníamos esta complejidad y tampoco teníamos este carácter ambiguo que percibimos de malestar y bienestar, de si vamos bien o si estamos mal, lo cual obviamente tiene implicaciones en muchos niveles. Y veamos el tamaño de este escenario que estamos observando en términos de cómo es que surge esta denominación. Esto viene post enfrentamientos en los 60 en materia de la Guerra Fría para determinar cuál era el estado de las cosas. Y se retoma esto a partir de septiembre del 2001 con los ataques en Nueva York, y de alguna manera se adopta también el contexto de negocios y pues obviamente tiene una utilidad significativa porque nos permite precisar cuáles son las circunstancias a las que estamos expuestos. En definitiva, si lo evaluamos, el carácter volátil, incierto, complejo y ambiguo afecta en gran medida, y lo estamos observando, a las empresas, pero también afecta a quienes componen a esas empresas, a quienes forman parte de ellas. Y particularmente ese nivel de afectación se hace evidente en el desarrollo en un momento dado de inestabilidad en ese bienestar psicológico. Entonces, podemos desde esta perspectiva comprender que el COVID ha propiciado un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que tiene efecto directo en la forma en que el trabajo se organiza. Y es lo que estamos experimentando en la actualidad. Y de ahí vemos este crecimiento en prácticas como la del home office o el teletrabajo, donde aproximadamente 20-30% de la población trabajadora que está en posibilidad de hacerlo, lo hace obviamente de manera gustosa, pero también entendiendo que estas nuevas circunstancias para las que no nos hemos preparado, pues claro está, en un momento dado, si no las vigilamos, van a tener repercusiones. Y esto hablando de un momento específico de la cuarentena. Valdría la pena también preguntarse qué va a suceder cuando regresemos a la dinámica laboral, cuando se levante esta cuarentena, cuando llegue el personal a sus espacios de trabajo. ¿En qué estado van a llegar? Volátiles, con incertidumbre, confundidos, con un sentimiento de ambigüedad ante lo que sucede. Y eso, obviamente, sumado a las sorpresas que puedan encontrarse en torno a las medidas que en un momento dado de manera necesaria van a tener que tomar de la mañana en punto algunas organizaciones. La pregunta aquí indispensable, y dando seguimiento a esto que decía, es ¿qué viene en cuanto a la organización del trabajo como resultado del COVID? Y aquí quiero matizar, cuando hablo de organización del trabajo me refiero a qué va a pasar con estos factores de riesgo y qué va a pasar con la forma en que estamos abordando la gestión de la norma 035. Yo quiero entender parte de mi aportación que definitivamente esto se acompaña de cambios estructurales en muchos sentidos. Van a modificarse muchas cosas, incluso se habla dentro de la convivencia social que indispensablemente prácticas tan comunes como el saludarse de mano, sobre todo el saludarse de beso, por necesidad, por salud, van a tener que dejarse de lado durante algún tiempo, ¿sí? Y estos cambios, pues obviamente nos exponen a riesgos, que son precisamente de los que estoy hablando.
En el caso de lo que a mí me interesa, que es la salud emocional, esto lo dirijo a cómo es que se van a presentar estos factores de riesgo psicosocial, porque sería ingenuo pensar que va a haber un control sobre ellos. En ese sentido, pudiéramos hablar, tal como se utiliza el término VUCA ya en el contexto de negocios, como que estamos frente a una nueva normalidad, digamos, en torno a esta modificación del estado de las cosas. Y aquí yo quisiera conectar, en torno a estos comentarios, pues algunos escenarios que pudieran presentarse en materia de factores de riesgo psicosocial como consecuencia de este mundo VUCA inestable que estamos actualmente viviendo. En primer término, si hablamos de condiciones de trabajo, necesariamente tenemos que hablar de la posibilidad de una precarización de las condiciones, en este caso condiciones de trabajo, por la falta de presupuesto debido a la crisis. Lo hemos estado observando, incluso aquí en Hermosillo, quizás algunos de ustedes se enteraron, hubo por ahí el video de un empresario donde pues somete a votación de sus colaboradores si paga impuestos o si les paga a ellos. En un momento dado, sobre todo a nivel de las pymes, seguramente también va a haber consideraciones en ese sentido de hacia dónde dirijo lo poco que tengo. Y eso nos puede llevar en un sentido preocupante a la presencia de el incremento de entornos de trabajo precarizados. También la posibilidad de un incremento en la percepción de riesgo propiamente del trabajador en cuanto a las características y a las condiciones del espacio de trabajo, precisamente por la reducción o la reconfiguración de las partidas presupuestales para el mantenimiento de las buenas condiciones y de la formación para la correcta realización de las tareas. Lo hemos visto incluso no en momentos de crisis, donde de manera necesaria se tienen que generar cambios en las estructuras presupuestales y lo dispuesto para un área en lo particular tiene que redireccionarse para la otra. En materia de salud, y si hablamos específicamente, por ejemplo, de capacitación, muchas de las veces son de las áreas a las cuales se recurre para poder hacer esos ajustes. Redireccionamiento, lo que acabo de decir, redireccionamiento presupuestal a las áreas que se consideren prioritarias por sobre las condiciones de trabajo, como por ejemplo temas de producción. Me queda claro que las empresas para poder subsistir y permanecer y seguir generando empleos, pues tienen que seguir produciendo. En materia de cargas de trabajo, pues aquí necesariamente tenemos que hablar de una posible sobrecarga, sobre todo por un fenómeno que hemos estado observando, incluso la pertinencia de hablar de estas tasas de desempleo. Sin duda alguna, podrán presentarse fenómenos como el downsizing o los recortes de personal, y además esto acompañarse del congelamiento a nivel de cubrir vacantes que se vayan presentando, ¿sí? En ese sentido, el hecho de que ya no haya personal va a implicar que los que se queden tengan que hacer el trabajo de los que ya no están. También un imposible incremento de la carga cuantitativa como resultado de demandas para cumplir con calendarios de trabajo para cubrir objetivos organizacionales. También el incremento de la carga mental debido a la suma de nuevas herramientas. Lo estamos viendo en este momento con el home office, personas que sin tener una preparación, un entrenamiento previo, de repente se toparon con algo que se llamaba Zoom, en su vida lo habían visto y resulta que ahora es uno de los recursos más importantes dentro de su dinámica laboral. Pasamos por un ejercicio de autoaprendizaje que obviamente somete a la persona a un desgaste innecesario. Hablamos ahí, dirían los españoles, de un tecnoestrés derivado de esa relación entre una condición desconocida y lo que provoca a nivel de experiencia para poder solventar el manejo apropiado en términos de las expectativas. No sé incluso si por ahí hayan visto un video un tanto cómico de alguien que no le dijeron que cuando se levantara y iba al baño tenía que bloquear cámara y micrófono y pues desafortunadamente aprendió de ello de la mala manera cuando se lo dijeron sus compañeros. Y en otros sentidos también lo he visto incluso en videoconferencias o webinars en los que he participado, donde personas al momento de estar haciendo la presentación se topan con la dificultad de hacer manejo
porque no hay una familiaridad con el manejo de estos recursos. Entonces, de ahí también puede venir algún tipo de problemática. Otra, en términos de la jornada, pues muy probablemente pudiéramos hablar de una mayor presencia en el trabajo, esto como resultado de la presión de una naturaleza externa. Aquí pudiéramos hablar de lo que viene fuera en términos, por ejemplo, de la solicitud que se haga con la intención de recuperar el tiempo perdido como parte de una exigencia organizacional o derivado, como les decía anteriormente, por contar con menos personal para hacer el trabajo. También tendríamos que hablar de una mayor permanencia en el trabajo, pero ahora como resultado de una presión de naturaleza interna, es decir, la que se provoque el propio trabajador o colaborador, pensando en interiorizaciones como debo quedarme para no tener problemas con mi jefe, por ejemplo, o si me voy puedo perder el trabajo y eso nos llevaría a una permanencia continua. También el incremento en la cantidad de horas extras ofertadas, sin considerar o vigilar el efecto que pudiera tener a nivel de la salud de los colaboradores. Y también tendríamos que hablar en términos de la afectación y higiene del sueño. De hecho, ya se está hablando que la cuarentena está teniendo implicaciones en torno a este tema, donde las personas se están durmiendo más tarde, están modificando sus rutinas y esto está teniendo también un efecto significativo. A nivel de la interferencia en la relación trabajo-familia, el mismo homework, por las demandas, esto yo lo he observado, demandas de mejora en las condiciones de servicios del hogar, no las condiciones propias del trabajo. Esto para mejorar la respuesta que se da a las demandas o solicitudes que se generan de manera institucional. Específicamente voy a hablar, por ejemplo, del tema de la calidad de Internet. Yo he sabido de casos donde personas se sienten presionadas derivado de que su Internet no es tan bueno, pero no tiene para pagar más. No tiene para subir la cantidad o la velocidad del Internet que tiene y cuando está conectado implica que esto afecte el flujo de las reuniones y eso al final termina por ser una exigencia a nivel de la propia organización y termina siendo una exigencia propia y eso obviamente genera algún tipo de problemática. La obligación comunicada o percibida del deber de atender todo asunto de trabajo, esto incluso en horas dedicadas a la familia o la persona, ¿sí? En esta dinámica que estamos observando, pues seguramente nos vamos a exponer a una realidad donde la persona se vea a nivel personal con esta obligación de estar más tiempo, quitándolo obviamente al de la familia o al de la persona misma. Un mayor uso del tiempo personal o familiar, un tanto redundante, y el debilitamiento de la frontera entre el espacio familiar y el del trabajo. De alguna manera, eso también representa un riesgo. Sin duda, yo considero que el teletrabajo es un recurso para generar conciliación, pero si no se maneja o gestiona de manera apropiada, en un momento dado puede llevarnos a convertir el espacio familiar de manera ya oficial o formal en un espacio también o una extensión de la oficina. Y en ese sentido sí es importante tener cuidado. En materia de liderazgo negativo y relaciones interpersonales, roces, debido al incremento de exigencias para cumplir con los objetivos, ¿sí? Se van a incrementar esas exigencias, esas demandas. Una menor retroalimentación sobre el trabajo realizado, sobre todo porque va a haber una dinámica quizás un tanto apresurada, de mayor presión, una mayor atención quizás hacia los errores que hacia el trabajo bien realizado, sobre todo esto cuando no hay una adecuada formación para los líderes. No toco este tema, de hecho les compartimos ahí el vínculo para que puedan revisar la presentación de liderazgo saludable del doctor Mahfoud. Una conducta hostil transferida, es decir, derivado de las exigencias propias del momento, a nivel de jerarquía pudieran estar presentando demandas que en un momento dado se van transfiriendo por niveles, incluso trasladarse a espacios externos, como es propiamente el de la familia. No sé si ya lo haya, pero no sería inapropiado incluso considerar en términos de violencia intrafamiliar la posibilidad de que estos fenómenos pudieran incluso tener una afectación en ese nivel. Y por último, una menor supervisión
debido a la sobrecarga de trabajo. En materia de violencia, incremento en casos de violencia debido a la mayor carga y exigencias de trabajo, presencia de conductas hostiles con el objetivo de provocar el resultado, es decir, declaraciones como el hay que gritar, hay que presionar, hay que intimidar para que las cosas se hagan. Y como les decía también, ¿por qué no hablar de la transferencia hacia un contexto externo, pero que puede estar asociado a esas conductas como resultado de lo que se está viviendo en un momento dentro del contexto laboral? Para terminar, ya estamos por cerrar, aquí algunas preguntas y recomendaciones. En primer término, ¿cómo debemos responder ante tal escenario? En primer término, yo diría la importancia de la definición. Al día de hoy, ¿cómo me he relacionado con la NOM 035? Todo esto que he estado mencionando tiene que ver precisamente con lo que la norma gestiona. Estos fenómenos o variables, denominados factores de riesgo psicosocial, que forman parte de la organización del trabajo, son aquellos que la norma nos pide que identifiquemos y que controlemos, que gestionemos dentro de la organización. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra motivación? Y traigo a nueva cuenta este punto. Cuando más requerimos estructuras de respuesta para la atención de la salud mental del trabajo, pocas empresas cuentan con ella. ¿Sí? Aquí entender la premisa del deber de entender la esencia de la NOM. ¿Por qué es importante? ¿Qué caracteriza en realidad a este instrumento que es de muchos beneficios y que en muchos casos se ha quedado más en un nivel solamente de cumplimiento? Oportunidades para implementar correctamente. Estas serían algunas aportaciones de mi parte. En primer término, conocimiento claro del objetivo y el alcance de la norma 035. Aún en este momento nos encontramos con escenarios donde no se entiende con claridad cuál es su objetivo y cuál es su alcance, qué pretensiones tiene. Entender que su cumplimiento es en beneficio de la empresa, de la sociedad y de los propios trabajadores. Sobre todo porque incluso en la actualidad se sigue percibiendo una postura de desfavorecedora para ciertos actores o sectores. Comprender la relevancia en su implementación en estos momentos. Seguramente como parte de esta reestructura que necesariamente se va a venir, uno de los elementos de los que probablemente se presenta sea precisamente el de la norma 035. Pero no olvidar, a nivel de problemáticas en materia de salud en el trabajo, una de las condiciones que más se va a presentar es precisamente el de la salud mental. Y el recurso para atender esa materia es la norma 035. Por lo tanto, si tengo el problema y tengo la herramienta, pero no la aplico, dejaré pasar una oportunidad cuando más me sirve, cuando más va a ser de utilidad. Y por último, tener una comprensión clara de qué son los factores psicosociales y su relevancia en la organización, más o menos lo que he tratado de caracterizar en la presentación que he estado haciendo. También indispensable la formación y el desarrollo de competencias. Desde mi perspectiva, dadas estas circunstancias y hablando de este mundo VUCA, es importante desarrollar en nuestros colaboradores, sobre todo en aquellos que tienen personal a su cargo, competencias como el de la adaptabilidad, la creatividad, la destreza comunicativa, el manejo de la incertidumbre y el trabajo en equipo. Valdría la pena revisar mi matriz de competencias, mi plan de capacitación y hacer adecuaciones considerando las circunstancias del momento. Y si no tengo considerados elementos como estos, tenerlos en cuenta porque es lo que me va a servir en términos de gestión de las personas, sobre todo para poder dar continuidad a los procesos de trabajo, que es lo que nos interesa. Y también hablar en términos de prioridades cuando se busca precisamente esta gestión. Algunas consideraciones en el corto y el mediano plazo. Lo decía, importante, gestión de la NOM 035. No dejarla para después. Buscar mecanismos que me permitan estar cercano a este tema y estarlo trabajando en mi organización. Adecuarlo a mis posibilidades y en ese sentido poder establecer algún tipo de mecanismo para trabajar en esto. Capacitación, sumamente importante. Tenemos la referencia, por ejemplo, España en la crisis de 2009
una de las medidas que tomaron las empresas fue precisamente reducir sus presupuestos de capacitación y en materia de seguridad y salud. El resultado automático fue el incremento de los accidentes y algunas otras condiciones que tuvieron un efecto no deseado a nivel de la calidad obtenida y el desempeño que están teniendo los propios trabajadores. Aquí en primer término yo diría la pertinencia de trabajar en la formación de líderes. Una propuesta inicial pudiera ser las competencias que les mencionaba y en algunos otros temas que puedan estarse sugiriendo a nivel de especialistas. Otro también es en términos de la vigilancia de la salud mental presente en mi contexto laboral. Estar atentos a cómo se sienten los colaboradores, qué están experimentando, derivado de lo que pase fuera, pero sobre todo a nivel de organización de trabajo, de lo que pase dentro. Hay que tener en cuenta que la transición que se dio en este ejercicio de cuarentena entre el trabajador que dejó su fuente de empleo y el que va a regresar, pues muy probablemente va a ser en circunstancias distintas, incluso algunos con pérdidas. Y en ese sentido tenemos que ser empáticos y comprender qué es lo que se esté presentando con ellos. Brindar atención o canalizar en caso de colaboradores con afectación emocional. Si no estamos en posibilidad de poder darles esa atención, buscar algún tipo de instancia que nos dé el soporte. Mantenerse con un nivel alto de sensibilidad y compromiso. Esto particularmente para las áreas de RH y seguridad de salud en el trabajo. No quiero decir que otras áreas sean insensibles a estos temas, pero me queda claro que otras áreas se van a centrar en lo que para ellos es importante. Quienes van a poder mantener en la agenda la atención a esto de manera continua son estos dos actores. Y si esos dos actores no se comprometen con esto, difícilmente va a pasar algo en términos de gestión. Y por último, bueno, el penúltimo punto sería promover el apoyo social como recurso fundamental, les decía el caso de estos médicos, y así se ha observado, incluso dentro del modelo de Karasek, se considera que el manejo del estrés, el apoyo social es fundamental. Hoy más que nunca tenemos que trabajar en la promoción de este factor protector y la comunicación abierta. En momentos de volatilidad, de incertidumbre, de ambigüedad, la comunicación que se dé dentro de los esquemas de trabajo de las organizaciones van a ser sumamente significativas para determinar cuál es el sentir de los colaboradores. Por lo tanto, sí es importante desarrollar mecanismos donde la información fluya, ¿sí? La NOM 035 es promover la salud psicológica en el trabajo y prevenir la presencia de factores de riesgo psicosocial que pudieran afectarla. No lo olviden, en estos momentos un indicador relevante para toda empresa está precisamente en términos de esta salud psicológica y también en términos de cómo es que se van a presentar a nivel de incremento, decremento, hablando de la presencia de esos factores de riesgo psicosocial por el efecto de la pandemia en la forma en que se organiza el trabajo. Ahí está el reto. ¿Cómo gestionar este momento teniendo una problemática de este tamaño, pero a su vez también de manera positiva, contando con una herramienta como la norma representa? Esta pregunta para reflexión: ¿cómo se fueron los colaboradores y cómo van a regresar? Y esto lo conecto y con esto termino con una aportación que hizo el socio director de KPMG en China, esto como parte de recomendaciones que hicieron ellos en una reunión interna. Esto es una declaración de este año. Y él decía, la prioridad es el talento, colocar en el primer lugar el bienestar y el estado anímico de las personas, pues de ello depende la salud del negocio. Nos hemos dado cuenta que la economía al final está supeditada al estado de bienestar. Y en ese sentido, la salud mental o ese estado anímico es prioritario. De mi parte, agradecerles su atención, agradecerles el tiempo dedicado. Estamos abiertos para comentarios, para preguntas. Gracias a todos.
Gracias Mario. Qué buena presentación. Felicidades. Bueno, a todo nuestro público, ¿tienen algunas preguntas que nos quieran realizar vía chat? Con mucho gusto las voy a estar recibiendo. Damos unos segundos para leerlas. Bien. Creo que no tenemos ninguna pregunta por ahí. Muy bien. Igual, a ver. Perdón Arturo, dejo mi correo. Si alguien ya en lo particular tiene alguna pregunta o comentario, con toda confianza pueden hacerla llegar. Toda la disponibilidad de nuestra parte, créanme, hay tiempo de sobra para poder atenderlos. Así es que, de mi parte, reiterarles el agradecimiento y la disposición para apoyarlos en términos de dudas que pudieran presentarse. Espero haya sido de utilidad la información presentada. Gracias, Mario. Bueno, al no haber más preguntas, dejamos nuestros correos. El correo de Mario es marioespinosa@brainlemon.mx y el de su servidor es arturo.altuzar@brainlemon.mx. No nos queremos despedir sin antes agradecer su presencia y sobre todo recordar que como comunidad NU hoy estamos pues completamente inmersos en este momento donde traemos temas de mucha relevancia como el que tocamos la semana pasada y ahora el que estamos abordando. Y recordarles que como consultores nos ponemos a sus órdenes. Cualquier información, cualquier tema de apoyo hacia sus clientes o compañías, pues estaremos a sus órdenes para cualquier información que se requiera. Si ustedes tienen alguna duda, pueden hacérmelo llegar a mi correo. Como les vuelvo a repetir, mi correo es arturoaltuzar, con Z y R al último, @brainlemon.mx. Y si no hay más que decir, pues a todos de verdad muchas gracias por esta presencia, por el tiempo que nos dieron y pues sigan esperando nuestras próximas sesiones, las cuales pues ya estaremos enviando invitación con temas muy interesantes y sobre todo todas relacionadas con el desarrollo organizacional y la salud mental en el trabajo. A todos, muchas gracias. Sí, perdón, Mario. Arturo, nada más, aprovechando ahorita que comentabas dentro del programa, comentarles, les vamos a hacer llegar el webinar de la próxima semana va a ser sobre resiliencia, entonces, para que estén pendientes del envío de la invitación y lo puedan programar en su momento en sus calendarios. Esperemos nos alaben con la compañía y también comentarles que vi por ahí algunas preguntas si se había grabado la presentación. Efectivamente se grabó, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y también, si gustan enviarme por ahí un correo, los que estén interesados, con gusto también les podemos compartir la presentación. marioespinosa@brainlemon.mx y por ahí se las compartimos. Gracias, Mario. Pues a todos muchas gracias de nuevo y nos vemos la siguiente presentación. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, excelente. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias. Lindo día. Nos encantó. Gracias Felicidades. a ustedes. Gracias. A sus órdenes. Gracias.